Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:03 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Eduardo Battistini. Eduardo Battistini es declarado de negocios de Venezuela en Colombia, asignado así por la Asamblea Nacional de 2015 para esta nación, para la nación colombiana. Eduardo, bueno, gracias por permitirme conversar contigo. Bueno, la verdad es que me gustaría tocar otros temas, pero es que es inevitable. El tema que está en el tapete es el que tiene que ver con la muerte del general Baduel. Sé que quizás no es tu tema, pero al final de una forma u otra también has estado vinculado al mundo político. Eduardo, de pronto algún comentario al respecto, no estaría de más pues escucharlo de tu parte. Buen día. Mira, Sergio, bueno, buen día. Saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan. Mira, lo del general Baduel es sin duda alguna una situación que revela mucho más la crisis de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela por parte de la dictadura. No olvidemos que el general Baduel estuvo 12 años secuestrado, aislado por la dictadura de Nicolás Maduro. Estuvo además en La Tumba, que fue una cárcel que creó esta dictadura para torturar y para infligir dolor, daño psicológico y físico a venezolanos que simplemente estaban tras las rejas, como el caso de General Baduel, por pensar distinto. Y vemos con un escalofriante cinismo cómo quienes fueron sus asesinos lentamente durante 12 años salen ahora a dar condolencias a una familia que tiene además años sufriendo en carne propia lo que ha sido la persecución, años sufriendo en carne propia lo que ha sido el ensañamiento del régimen en contra del general Baduel, pero que además de eso, cualquier venezolano que muera en custodia del Estado debe ser investigado a través del protocolo de Minnesota, porque es el Estado el responsable de garantizar la vida de esas personas. Ahora ello se trata del régimen de lavar la cara. Ya vemos además que hay distintas versiones sobre lo que lamentablemente pudo haber pasado con el general Baduel, pero en todo caso esto lo que reafirma es, uno, que en Venezuela hay presos políticos por pensar distinto; dos, que en Venezuela se cometen actos de tortura y se cometen violaciones a los derechos humanos de quienes están privados ilegítimamente de libertad; tres, que en Venezuela ya van 10 venezolanos que han sido asesinados y que han muerto bajo la custodia del Estado en los calabozos; y cuarto, que todavía en Venezuela hay centenares de presos políticos, civiles y militares que están corriendo el mismo riesgo que ha corrido Baduel, Fernando Albán y el capitán Arévalo Acosta, como otros venezolanos. Arévalo, sí. Ahora, Eduardo, ¿pudiera hacerse una investigación internacional autónoma sobre la muerte de Baduel? ¿Es factible? ¿Lo ves factible en Venezuela? Mira, yo no soy experto en el área, pero yo te diría que sí, eso sí es posible, y que yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para alzar nuestra voz para que exista una comisión independiente que pueda investigar esta muerte. Recordemos lo que pasó en el caso de Fernando Albán, Sergio. Fernando Albán fue asesinado en el SEBIN, lanzado del piso 10 del SEBIN. El mismo personaje que hoy da condolencias salió en aquel momento a decir que había sido un suicidio, y fíjate que 3 años después, con la presión internacional, con lo que ha sido la presión de la familia de Fernando y con toda la activación de los defensores de derechos humanos, se logró tener un informe independiente que determinó lo que todo Venezuela sabe y lo que toda Venezuela sabía desde el principio: que Fernando Albán no se suicidó, sino que lo habían asesinado. Y fíjate que el régimen incluso tuvo que reconocer, casi 3 años después, en vocería, por cierto, del mismo que engañó a los venezolanos, que es Tarek William Saab, de que Fernando Albán fue asesinado. Yo creo que hay que hacer toda la presión, y te adelanto que en los próximos días en Colombia va a estar el fiscal de la Corte Penal Internacional, y yo creo que nosotros desde Colombia tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con los venezolanos que están acá para ejercer toda la presión pública para que estos casos se conozcan y para que el fiscal sepa que estas cosas están pasando en Venezuela. Eduardo, a propósito del fiscal, veía que Saab hablaba acerca del caso de Tibú, donde murieron 2 jóvenes, uno de ellos de tan solo 12 años, tengo entendido, a manos de, no se sabe exactamente quién. Algunos afirman que habrían sido supuestamente desertores de estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Pero bueno, en todo caso, Saab ha pedido una investigación al gobierno de Colombia. ¿Qué se sabe del caso de estos 2 chicos
Tibú, de la muerte de estos dos chicos, Eduardo? Sí, fíjate, Sergio, en este caso, que es un caso muy lamentable, nosotros el día de ayer emitimos un comunicado desde la embajada pidiendo celeridad en las investigaciones y que los culpables fuesen presentados ante la ley, pero te comento básicamente un poco el contexto de lo que está pasando. Tibú es una zona al norte de Santander que lamentablemente vive una dinámica propia que se ha venido dando en Colombia desde hace muchos años, que es la presencia de grupos irregulares en esas zonas, que por cierto, Sergio, no lo dice Tarek William Saab, también ocurre del lado fronterizo venezolano, donde esos mismos grupos irregulares también someten a la población a una suerte de orden, como ellos llaman, que simplemente es el cobro de vacuna comerciante, atemorizar a la población y aplicar ellos además la ley del talión. Entonces, de alguna u otra forma, esto viene sucediendo allí. Aquí se sabe uno que presuntamente todo indica que fue el Frente 33 de la FARC, que es un frente que opera en la región del Catatumbo colombiana, que va del norte de Santander hasta el Catatumbo venezolano, y que también opera en territorio venezolano en el municipio Catatumbo. Pero además también en esta zona opera el ELN y operan grupos del narcotráfico que usan la frontera colombo-venezolana como aliviadero, pero que además se refugian en Venezuela. Lo otro que conocemos es que de primera mano la Fiscalía General de Colombia ordenó una investigación de manera inmediata, designó 2 fiscales para que realizaran todo el levantamiento de la zona e iniciaran las investigaciones, y el presidente Duque, que no se encuentra en este momento en el país porque está en una agenda en Estados Unidos, inmediatamente ordenó la destitución del comandante de la policía y le pidió al comandante de la policía del norte de Santander que asumiese el control de la policía mientras llega el reemplazo. Esa ha sido la actitud institucional acá en Colombia. Lo que se conoce es lo que hemos visto a través de las redes sociales y que tú muy bien describiste en tu introducción al programa. Lamentablemente estos 2 niños que presuntamente se encontraban cometiendo un hecho de hurto en un local fueron sacados por este grupo irregular, que por cierto presentaban, por lo que nos dicen testigos de la zona, uniformes que son muy parecidos a los que utiliza la FARC, y fueron sacados de allí, no fueron entregados a la policía y posteriormente aparecieron ajusticiados en la vía pública. Pero además quiero hacerte énfasis, Sergio, que esto no incluye, o sea, esto que sucedió no solamente es que es exclusivo porque son migrantes venezolanos. Esto ocurre lamentablemente en esta zona fronteriza y debo decirte además que el gobierno de Colombia ha estado combatiendo a estos grupos. Incluso estos son grupos disidentes que se han salido del acuerdo de paz, incumpliendo los acuerdos de la paz con legalidad que ha hecho el gobierno colombiano. Ahora, lo que sí también te tengo que decir con mucha responsabilidad, y que Tarek William Saab no habla de eso y que Delcy Rodríguez no habla de eso, es que estos grupos que cometen estos hechos delictivos son los que después de cometer estos hechos delictivos se amparan en territorio nacional para tener impunidad, para no ser perseguidos por la justicia colombiana. Pero lo que tampoco dice Tarek William Saab, ni tampoco dice Delcy Rodríguez, es que es la pregunta que se hacen todos los venezolanos. ¿Qué hace un niño de 12 años y un niño de 18 años solos en territorio colombiano? Eso quería preguntarte. Al parecer es común ver a jóvenes y niños en la zona que incluso, según leía, incluso trabajan para estos grupos armados y para los grupos de narcotraficantes, o son utilizados por estos grupos. Sería así, no solamente venezolanos, también colombianos, ¿no? Claro. Mira, esa es la gran pregunta que todos los venezolanos se hacen. Bueno, en primer lugar, niños menores de edad están enormemente solos en la frontera porque huyen de Venezuela, porque no tienen cómo comer, porque no tienen ya posibilidad para estudiar, porque muchas veces son quizás el niño de 12 años, el mayor de la familia, y le toca salir a ver cómo consigue el pan que no consigue en Venezuela para poder darle comida a su familia, a su madre y a sus hermanos pequeños, y huyen de una crisis humanitaria de un Estado que no los ampara, claro, que no les da educación, que no les da documentación y que además de eso los somete a la peor emergencia humanitaria que hemos visto. Pero además te voy mucho más allá de eso. Esos grupos que Tarek William Saab y Delcy Rodríguez miran a otro lado, que actúan en territorio venezolano, reclutan a menores de edad, ofreciéndole paga, ofreciéndole dinero, y se los llevan a territorio colombiano para meterlos dentro de las filas de estos cuerpos irregulares y ponerlos prácticamente con 12 años con un fusil en la mano. Esa consecuencia que tanto hemos dicho, y a veces mucha gente no lo entiende, Sergio, pero hemos dicho que mientras Nicolás Maduro esté en el poder,
hay un efecto y una consecuencia de perturbación de la estabilidad de la región que se ve reflejada en la relación que el régimen de Maduro tiene con esos grupos irregulares. No olvidemos que hace poco esto que sucedió en el Tibú pasó también en Apure, del lado venezolano. Y todo el mundo sabe que no fue una acción del régimen de Maduro para combatir a la guerrilla, sino prácticamente fue para meterse en un conflicto interno para apoyar a la fracción de Gentil Duarte, que es la que es aliada al régimen de Nicolás Maduro. Pero además te voy mucho más allá, Sergio. ¿Qué cinismo tiene Tarek William Saab y qué cinismo tiene Delcy Rodríguez cuando en Venezuela el FAES, que no es un grupo irregular al margen de la ley, que no es un grupo guerrillero, que es un cuerpo de seguridad, dicen ellos, un cuerpo de seguridad del Estado, ha justiciado a más de 9.000 venezolanos en territorio nacional, y de eso no hay ningún responsable y no hay ninguna persona tras las rejas? Una pregunta que yo siempre he tenido, una duda, es esta, Eduardo, hablando de este tema. El gobierno de Colombia no pudiera irrumpir, no digamos en territorio venezolano, pero sí irrumpir en estas zonas fronterizas, o sea, la policía, los cuerpos, las Fuerzas Armadas, para acabar con estos grupos que hacen vida en esas zonas y que todo el mundo conoce. O sea, tú vas a la frontera y la gente sabe quién es quién. Si uno que ha ido a la frontera le cuentan, mira, esto es tal, la policía debe estar al tanto, la Fuerza Armada debe estar al tanto de Colombia, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Mira, yo te voy a comentar sobre este tema sin ánimos de meterme en los asuntos internos de Colombia, pero lo que sí te puedo decir es que en el último año, y eso ha sido público y notorio en todos los medios de comunicación, hemos visto cómo el ministro de la Defensa ha mostrado semanalmente golpes muy duros, no solamente a grupos del narcotráfico, sino también a grupos guerrilleros. No olvidemos además que Colombia viene de estar transitando un proceso de paz donde, con la mediación, por cierto, también del Reino de Noruega, se logró un acuerdo de paz en el gobierno del presidente Santos, pero que muchos o algunos de estos disidentes de la FARC que en algún momento estuvieron de acuerdo en deponer las armas, nuevamente se han activado minoritariamente y el gobierno de Colombia los ha venido combatiendo. Pero también eso es un problema estructural de muchos años, Sergio. Es decir, una de las cosas que hemos visto o que se vivió muchos años en Colombia es que también hubo mucha penetración de estos grupos y mucha relación de estos grupos con algunos cuerpos de seguridad, y el gobierno del presidente Iván Duque ha hecho muchos esfuerzos para ir saneando no solamente estas instituciones, sino también para ir dando demostraciones de mano dura. Pero también es muy difícil, Sergio, y esto hay que decirlo también con mucha responsabilidad, es muy difícil cuando tú tienes una frontera tan grande, claro, que tú puedas ejercer acciones de persecución a estos líderes, y estos líderes simplemente con caminar 300 metros y albergarse en territorio venezolano ya quedan inmunes de cualquier tipo de persecución. Y lo triste también y lo muy lamentable es que el régimen de Nicolás Maduro se preste prácticamente para ser socios de estos grupos irregulares que se esconden en Venezuela, se amparan bajo la soberanía, que por cierto es una soberanía territorial que nos pertenece a los venezolanos y que Nicolás Maduro se le ha entregado a estos grupos irregulares, porque te insisto, eso que se vive hoy en algunas poblaciones fronterizas colombianas, lo viven nuestras poblaciones en Apure, lo viven nuestras poblaciones fronterizas que están sometidos a la ley de los irregulares. Ahí en Venezuela también sucede esto y lamentablemente lo que te digo, es muy difícil combatir estos grupos irregulares cuando tu país vecino no está en la misma sintonía. Aquí, y ojalá cuando recuperemos la democracia, lo que debe haber es una política fronteriza, no solamente para garantizar el intercambio comercial, para garantizar el tránsito de venezolanos y colombianos, sino también para garantizar la seguridad de quienes viven y hacen vida en esa enorme línea fronteriza que nos divide a Colombia y a Venezuela. Eduardo, me gustaría tocar otras noticias, otras más bien buenas noticias, porque sí, ayer conocimos que el Ministerio de Trabajo colombiano creó un programa para certificar a los migrantes venezolanos de acuerdo a sus habilidades laborales. ¿Pudieras explicarnos un poco más y de qué manera se benefician estos migrantes venezolanos de esta normativa dictada por el Ministerio del Trabajo colombiano? Seguro. Mira, fíjate, Sergio, el Ministerio del Trabajo colombiano, en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje,
que para que los venezolanos entiendan un poco es el equivalente a lo que fue, y digo lo que fue porque hoy está destruido el INSE en Venezuela. Han creado un programa que se llama Saber Hacer Vale. ¿Y qué significa Saber Hacer Vale? Bueno, busca certificar toda capacidad o todo adiestramiento que tú tengas de trabajo manual para que tú te puedas insertar en el mercado laboral. Y esto directamente hace dos cosas. Uno, promueve la integración, promueve la migración productiva, pero además también mitiga los efectos de lo que puede ser la xenofobia. Lo importante además es que esto es un programa, Sergio, que está destinado a nacionales colombianos y a migrantes venezolanos, a migrantes en general, perdón. Obviamente tiene la atención la migración venezolana porque somos casi 2 millones de venezolanos. ¿Quiénes pueden participar en este programa, Sergio? Pueden participar cualquier ciudadano que sea colombiano o migrante que viva en territorio colombiano y que sea mayor de 18 años. Este proceso no tiene ningún costo, es un proceso gratuito que está subsidiado por el gobierno colombiano y lo que necesitas es tener tu documento de identidad. En el caso de los venezolanos, tu cédula de identidad o tu pasaporte o lo que puede ser algún documento que ya tú tengas de regularización en Colombia, bien sea el PEP, que ya está por quedar derogado cuando empiecen a llegar los primeros estatutos de protección. Pero además de esto, Sergio, te digo que en esta primera etapa se van a certificar las siguientes áreas o las siguientes áreas de conocimiento. Gestión administrativa, es decir, personas que de alguna otra forma hayan sido secretarias o secretarios en Venezuela, servicios de salud, asistentes de enfermería o obreros y personal de la salud, temas de mercadeo, temas de seguridad y vigilancia privada, temas de construcción, temas de promoción y trabajo en el área del turismo, de procesamiento de alimentos y de saneamiento básico en esta primera etapa que lanza el Ministerio del Trabajo. Ahora, Eduardo, esto no implica inmediatamente un ingreso al mercado laboral, pero es una ayuda que se le brinda en todo caso a las personas migrantes, ¿correcto? Totalmente. Fíjate, esto va a ser de la siguiente manera, Sergio. Yo que en Venezuela, por ejemplo, era albañil. Yo llego acá a Colombia, me registro en la página web, igual en la página, por cierto, de la Embajada vas a tener toda la información y esta noche a las 7 vamos a tener un live desde la Instagram de la Embajada con el viceministro del Trabajo para hablar con más detalle de estos temas. Yo me registro, yo ingreso a un programa de actualización y de comprobación de mi experticia en el área que se hace en el SENA. Ese proceso puede durar unas semanas. Mientras ese proceso dura, por cierto, es importante decir que el Ministerio ha contemplado algunos incentivos económicos para apoyar a que estas personas puedan hacerlo y básicamente están concentrados en mujeres que sean cabezas de hogar, en personas que tengan bajo su cuidado y su manutención menores de edad y personas de la tercera edad, jóvenes que estén entre 18 y 28 años y que califiquen como población vulnerable y también a la población LGBTI. Es decir, ellos van a tener además unos incentivos económicos que el gobierno va a estar determinando para que puedan estar allí. Luego de que pasan ese proceso y que logran certificar su adiestramiento o su experticia, mejor dicho, obtienen una certificación del Ministerio del Trabajo a través de quien ejecuta esto, que como te decía es el Servicio Nacional de Aprendizaje, y ya con eso pueden ir a cualquier parte del mercado laboral y el ministerio certifica que esa persona es experta en ese tema. Está capacitada para hacer un trabajo. Claro. ¿Y qué beneficio trae eso? Bueno, uno, trabajo digno, como lo dice la OIT. Dos, que no sea un trabajo subpagado. Y número tres, que es lo más importante, que sea un trabajo que puede entrar dentro de la formalidad. Eduardo, te agradezco. Para cualquier información adicional, esta noche me decías, hay una transmisión en vivo a través de la cuenta de la Embajada. Correcto, hoy a la noche, a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de Venezuela, vamos a estar conversando con el viceministro del Trabajo a través de las redes de la Embajada. @Embajada BE Piso Col. C-O-L. Sí, un poco complicado, pero bueno. Sí, sí. Fuerte abrazo, hermano, y gracias por este contacto que hemos tenido en la mañana de hoy. Eduardo Battistini, a una pausa y ya venimos con más. Un fuerte abrazo y gracias, Eduardo. Gracias, Sergio. Gracias como siempre por darnos.